Amigos, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Nuestro tema del día son las elecciones parlamentarias francesas realizadas este pasado domingo, Trina. Y vamos a recibir a nuestro invitado especialista del día de hoy. Se trata de Pascal Drouot, quien es especialista en relaciones internacionales y está hasta ahora con nosotros desde París. Buenas tardes. Hola. Un placer que nos acompañe, estimado Pascal. Quisiéramos saber qué nos dice este resultado del domingo en las elecciones parlamentarias en las que la coalición gubernamental pierde la mayoría absoluta. ¿Qué está pasando en la política francesa y en lo interno del gobierno? Pues esas elecciones establecen una asamblea inédita. Acaba de llegar apenas un mes y medio después de la elección presidencial que vio Emmanuel Macron reelegido contra Marine Le Pen. Desde entonces, Francia estaba en elección todo el mes de mayo hasta el principio de junio, en elecciones legislativas que se acabaron domingo pasado. Y de manera inédita, pues no se dio una mayoría absoluta cuando en Francia, desde el principio de nuestra república de 1958, establecida por el general de Gaulle, todo estaba dado para que el presidente tuviese una mayoría en el Parlamento para 5 años, para poder llevar a cabo la política sobre la cual está elegido. Hoy en día nadie tiene la mayoría. Ahora, la plataforma macronista que se llama Juntos tiene 246 escaños. Usted bien lo dijo, está lejos de los 289 de la mayoría absoluta, pero es la fracción más numerosa cuando luego viene la plataforma de la izquierda, de la NUPES, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, y el tercer pilar, la extrema derecha, 89, y luego pues la derecha tradicional de los republicanos. Es decir, que existen 4 polos, nadie tiene obviamente la mayoría, un polo central, Juntos, pero por cierto, quizás se va a tener que negociar, que discutir, buscando aliados textos por textos. ¿Por qué está creada esa electricidad que usted está mostrando, una electricidad política en Francia? Porque pues en nuestro sistema, por primera vez, el gobierno, que está nombrado por el jefe de Estado, el jefe de gobierno, corre el riesgo de una moción de censura de una mayoría del Parlamento que no apoya al presidente. ¿Y qué implicaría, cómo se traduce estas advertencias ya de una moción de censura? Bueno, primero, como digo, Juntos tiene 246 escaños, es el pilar central de la nueva asamblea, una asamblea con otros grupos menos numerosos, pero juntos, aunque no pueden estar juntos, tantas diferencias políticas tienen entre ellos, entre la izquierda, entre los republicanos y obviamente la extrema derecha, pero ponemos esos grupos, esas fracciones juntos, tienen la mayoría, pero es una mayoría virtual que no puede unirse por razones políticas. Ahora, eso no impide una moción de censura, eso no impide que voten en contra de un texto, que voten en contra del gobierno, lo que supone que el gobierno entonces entregue su dimisión. El gobierno cae si una moción de censura en Francia está adoptada y el gobierno debe dimitirse. Es decir, que estamos en una inestabilidad inédita porque las instituciones creadas por el general de Gaulle desde 1958 estaban hechas para que, 1, funcionen, 2, den una estabilidad, una fuerza, una solidez al presidente elegido. Y vimos en 3 tiempos de cohabitación, cuando el presidente era de un lado político y la mayoría en el Parlamento de otro lado, lo vimos con François Mitterrand, de 86 hasta 88, de 93 hasta 95, lo vimos con Jacques Chirac, de 97 hasta 2002, las instituciones funcionaban, incluso en cohabitación, con 2 ámbitos políticos diferentes. Aquí estamos en un Parlamento
que va a tener que buscar una mayoría sobre los textos, es decir, que adquiera una fórmula de coalición, de discusión, de negociación que no corresponde al espíritu de las instituciones. Es decir, pues que quizás estamos más cerca hoy en día del funcionamiento de Italia o de Alemania que del espíritu de la Quinta República en Francia. Estimado Pascal, ¿y cómo se plantean esas negociaciones? Sabemos que el presidente Emmanuel Macron hoy ha expresado la voluntad de negociar, incluso se plantea que sea con el partido de los republicanos, y también lo que supimos es que no aceptó la renuncia de la primera ministra. ¿En qué está enfocado entonces en este momento el Ejecutivo francés y cómo se plantea ese escenario de negociación con los demás partidos? Sí. Bueno, eso la verdad veremos paso tras paso. Vemos de manera muy constructiva que el presidente haya recibido desde hoy a los líderes de los grupos parlamentarios, de los partidos, para, me imagino, discutir, ver hasta dónde se puede llegar a unos acuerdos sobre unos textos que se presentará durante el periodo. Primero. Segundo, el presidente está también pues sintiendo el ambiente. Ahora el presidente dijo que obviamente pues respetaba lo que surgió de las urnas, es el pueblo que habló, y la meta ahora es una meta de construcción de manera inédita, es decir, también de una forma de creatividad política para poder avanzar. Ahora, no olvidemos que Juntos es hoy en día la fracción mayoritaria. Yo le enseñé, le llevé Le Monde del día, el periódico francés, que muestra a qué se parece el nuevo Parlamento. Y vemos pues en amarillo ahí que Juntos es el grupo mayoritario. Entonces digo, veremos paso tras paso cómo se negociará y si se puede evitar pues, esa amenaza de moción de censura. Ahora, que la primera ministra se haya dimitido, eso es normal, eso es algo formal y es normal. El presidente se da tiempo para ver cómo va a ser. Así es, Macron tiene una importante mayoría, sin embargo no es una mayoría absoluta. Se verá obligado a alinearse o crear ciertas alianzas con los mencionados anteriormente, pero por ejemplo una de esas que ha tomado un importante repunte en la política francesa ha sido la figura de Marine Le Pen, la cual es de extrema derecha, es considerada ultranacionalista, es anti-europea, anti-OTAN e incluso ha sido señalada de ser pro-Putin. Sí, bueno, Marine Le Pen es el líder de la Agrupación Nacional, el partido de la extrema derecha, que antes se llamaba Reunificación Nacional, con su padre, Jean-Marie Le Pen. Por cierto, pasaron de 7 diputados a 89, es decir, pues que crecieron mucho. Eso tiene un significado, pero por cierto, esa asamblea, ese surgimiento en la Asamblea Nacional, de Agrupación Nacional, tiene un significado, muestra que existe definitivamente un malestar. Marine Le Pen fue la candidata que llegó a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron. En el mes de abril pasado, Macron venció Marine Le Pen con 58%, pero definitivamente ya la extrema derecha y Agrupación Nacional se inscribe ahora en el panorama político. Ahora veremos cómo se desarrollará el trabajo parlamentario, veremos si los 5 años están cumplidos o, porque no olvidemos, la especificidad francesa, o si se disuelve porque el presidente en Francia tiene el poder de disolución de la Asamblea Nacional y quizás tomará ese poder en el transcurso de esos 5 años que vienen, porque el diputado en Francia está elegido por 5 años. Muchísimas gracias por atendernos en esta oportunidad, estimado Pascal Drouot. Gracias. Es un placer que nos haya acompañado. Estaremos atentos a los escenarios que se presentan para el presidente francés Emmanuel Macron y su gobierno. Muy amables. Gracias.